Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue el triunfo de Francia 3-1 sobre Polonia. La vigente campeona del mundo se ha vuelto a meter en los cuartos de final, tercera Copa del Mundo consecutiva en la cual los franceses se meten entre los 8 mejores, mientras que por el lado de Polonia no han podido clasificar a esta fase después de lo que fue su clasificación a los cuartos de final en el Mundial de México 1986, desde aquella Copa del Mundo, que no logran meterse entre los 8 mejores del torneo. Francia, con un inspiradísimo Mbappé y con unas buenas actuaciones individuales en general de cada uno de sus futbolistas, logró superar fácilmente a Polonia y terminó ganándole por 3-1. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la formación de Francia, que obviamente, si hacemos una comparación con el último 11 que puso Didier Deschamps en la caída 1-0 frente a Túnez, hay muchos cambios porque en aquel último partido de la fase de grupos contra el conjunto africano había decidido poner una gran cantidad de suplentes, 9 futbolistas alternativos, y en este compromiso frente a Polonia claramente han vuelto a jugar jugadores titulares, porque es un partido en el cual si te perdés te volvés a tu casa. Los 11 de Deschamps para este compromiso y para intentar buscar por tercera vez consecutiva los cuartos de final del Mundial fueron los siguientes. En el arco, Hugo Lloris. Los 4 defensores, Jules Koundé fue el lateral por la derecha, Dayot Upamecano y Rafael Varane fueron la pareja de centrales y Theo Hernández fue el lateral por izquierda. La mitad de la cancha se la dividieron entre Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot, y un poco más adelantados los 4 delanteros. Por la derecha Ousmane Dembélé, por la izquierda Kylian Mbappé, por detrás de la referencia de área Antoine Griezmann, y el centro delantero y máximo goleador de la historia de la selección francesa fue Olivier Giroud. Y por el lado de la selección de Polonia, 2 modificaciones en relación al equipo que cayó frente a Argentina en el último compromiso de la fase de grupos, pero que no le impidió salir como segundo del grupo C, y es por eso que están en estos octavos de final. Ingresaron en la mitad de la cancha Jakub Kaminski y Sebastian Szymanski, y los 2 que salieron fueron Krystian Bielik y Karol Suiderski. Es por esto que Polonia pasó de jugar con un 4-4-2 bien firme a moverse un poco más defensivamente con un 4-2-3-1 y una sola referencia de área. Los 11 del equipo polaco, conducido por Czesław Michniewicz, fueron los siguientes. En el arco, el mejor guardameta de la Copa del Mundo, por lo menos hasta antes de este partido, Wojciech Szczesny. Los 4 defensores, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Berezinski. La pareja de mediocampistas centrales fue Gregor Krychowiak y Jakub Kaminski. Un poco más adelantados jugaron por derecha Piotr Zielinski, por el medio Sebastian Szymanski y por la izquierda Przemysław Frankowski, y la única referencia de área y claramente mejor jugador de Polonia, el capitán Robert Lewandowski. A excepción de 5 minutos en esa etapa inicial donde Polonia pudo por momentos mover la pelota de lado a lado, recuperar fácilmente el balón sin que Francia la recuperara nuevamente de manera sencilla, en el resto de esos 45 minutos y en el resto del partido básicamente todo perteneció al seleccionado conducido por Didier Deschamps. La diferencia de categoría era claramente mucha. Está bien que todos sabíamos lo que iba a hacer Polonia, porque era lo mismo que había realizado en los 3 partidos anteriores. No tuvo mayor posesión del balón en ninguno de los 3 partidos que había jugado en la fase de grupo, ni siquiera en la segunda jornada cuando derrotó 2-0 a Arabia Saudita, lo que fue su única victoria en esta Copa del Mundo de Qatar. Y por el lado de Francia, si bien es cierto había perdido el último partido a causa de que los jugadores que son normalmente alternativa no están a la misma altura de los que son habitualmente titulares, necesitaba sí o sí dar vuelta a la página, y es por eso que los futbolistas que son normalmente titulares, los que normalmente arrancan los compromisos, tenían que demostrar que Francia era candidata a llevarse el título nuevamente, como para ir en búsqueda del bicampeonato, y así lo hicieron. Costó abrir el marcador.
porque Francia intentó muchísimas variantes para que esto sucediera. En primera instancia, un remate de media distancia de Aurélien Tchouaméni, bien contenido por Szczęsny. Empezaba el gran show del arquero polaco, que si bien no pudo evitar la derrota contra la Argentina, sin lugar a dudas fue el mejor jugador de Polonia en el partido pasado, y además tenía 2 penales atajados de manera consecutiva contra Arabia Saudita y contra la selección albiceleste, por lo que no hay ninguna duda de que Szczęsny era de lo mejor de este mundial, por lo menos hablando exclusivamente de arqueros. Tuvo que esperar Francia hasta el minuto 44 del primer tiempo como para poder abrir el marcador, luego de una jugada colectiva en la cual no podía hacer ese cambio de ritmo, en la cual no podía acelerar como para meterse en el área. La pelota termina cayendo en los pies de Kylian Mbappé, que con un precioso toque filtrado habilita a Olivier Giroud, que define de zurda ante la salida del arquero Szczęsny, y así el conjunto galo se pone en ventaja 1-0 a los 44 minutos de ese primer tiempo. Francia se ponía arriba en el marcador y justo quizás en el momento menos esperado. A Polonia le han convertido 2 goles en esos últimos 2 partidos, en un momento en el cual los jugadores lo sufren, en este caso contra Francia, sobre el final del primer tiempo, un minuto antes de que termine la primera etapa, y contra Argentina había sido en el primer minuto del segundo tiempo, donde también los futbolistas lo sufren muchísimo. Es por eso que para el segundo tiempo, y sabiendo que a diferencia del partido anterior contra el equipo sudamericano a Polonia no le servía perder tal como sucedió en el compromiso anterior, en esta oportunidad del segundo tiempo no le iba a quedar otra que adelantar nuevamente las líneas y así demostrar para qué estaban hechos los polacos en esta Copa del Mundo. Por otro lado, y tal como conté antes, se vio la gran diferencia que hay entre los futbolistas que normalmente son titulares a aquellos que juegan bastantes pocos minutos en el seleccionado francés. A pesar de que los jugadores que suelen ser la alternativa también se desempeñan en equipos muy pero muy importantes, los futbolistas que ya han ganado un mundial en la anterior Copa del Mundo de Rusia claramente están muchísimo más compenetrados dentro del terreno de juego y se puede ver un movimiento de pelota, un quite y todo muchísimo más fluido que cuando jugaron los suplentes ante Túnez. Es por eso que en este primer tiempo Francia fue bastante más superior a Polonia, más allá de que se fue ganando por la mínima diferencia. En el complemento a Polonia no le quedó otra que adelantar líneas para ir en búsqueda del empate. La verdad es que el equipo polaco le había alcanzado perder por 2 goles frente a Argentina para clasificar a la siguiente ronda, es decir, a esta fase de los octavos de final, pero en esta oportunidad mínimamente tenía que conseguir un empate como para forzar el tiempo añadido y llegar mínimamente a los penales, algo que, claro está, no pudo conseguir por la falta de jerarquía que hay en la mayoría de sus jugadores, salvo en contadas excepciones. Estamos hablando del arquero, en Szczęsny, que si no fuera por él, Polonia hubiera quedado eliminado claramente en fase de grupos, y de Lewandowski, que es un delantero que tiene una jerarquía por sobre el resto de los futbolistas de su propia selección. Francia, sin embargo, entregó la pelota a Polonia para ver qué era lo que podían hacer ellos, porque sinceramente, si vamos a la posesión del balón total en el partido, Francia la tuvo un 54%, mientras que Polonia la mantuvo en sus pies en un 46%. No hubo una gran diferencia en lo que respecta al movimiento del balón por los futbolistas de cada uno de los países. ¿Y eso por qué sucedió? Porque en la segunda parte Francia decidió por momentos entregarle el balón al conjunto polaco, que de ninguna manera pudo generar situaciones de gol verdaderamente claras como para poner en riesgo el arco de Lloris. Es cierto que hubo alguna que otra aproximación, pero aún así no fue lo suficientemente cercana como para decir que Polonia merecía la igualdad antes de que el equipo galo finalmente liquidara el compromiso. Y esto sucedió a los 29 minutos del complemento, luego de una jugada muy buena realizada por los futbolistas ofensivos franceses. La pelota termina desembocando en el sector derecho del ataque del conjunto dirigido por Didier Deschamps. Le queda a Ousmane Dembélé, este hace que el balón cruce casi todo el borde del área con un pase perfecto hacia Kylian Mbappé y este define de manera perfecta al palo derecho arriba de Szczęsny y el partido 2-0 ya estaba liquidado. Después, en el primer minuto de descuento, otra vez Kylian Mbappé. Con este tanto, el joven futbolista del Paris Saint-Germain está a tan solo 4 goles de Jules Fontaine, que tiene 13 y es el máximo artillero en la historia de Francia en los mundiales. Mbappé con 9 es uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar esa cifra en la historia de las Copas del Mundo.
Sobre la hora llegaría el descuento polaco, producto de una mano un tanto polémica que fue revisada por el árbitro en el VAR. Lo llamaron al referee para que observe la jugada, termina convalidando penal y Robert Lewandowski, luego de frenarse en el envío definitivo, termina convirtiendo el descuento 3-1. Polonia lograba medianamente dibujar un poco el resultado como para que no pareciera que Francia se lo llevó puesto, algo que sucedió durante los 90 minutos. Ahora el equipo francés tendrá una difícil tarea en la siguiente fase, que será verse las caras nada más y nada menos que con Inglaterra. Francia claramente está yendo de menor a mayor en este mundial, teniendo en cuenta que contra Australia jugó muy bien, pero después empezó a bajar el rendimiento notablemente. Contra Dinamarca fue un partido muy peleado, quizás el más complicado que tuvieron los titulares franceses en la actual Copa del Mundo, y después contra Túnez todo vimos lo que pasó, un equipo alternativo que no dio la talla y terminó cayendo frente al elenco africano, y nuevamente contra Polonia jugaron de manera muy inteligente. Quizás no fueron totalmente superiores, sobre todo en el segundo tiempo, donde convirtió 2 goles, pero le cedieron la pelota a Polonia. Ahora veremos cuál es la próxima idea de Deschamps para los próximos compromisos, teniendo en cuenta que el máximo objetivo de Francia, sin lugar a dudas, es conseguir nuevamente el Mundial para ser la tercera selección en toda la historia que consigue el bicampeonato. Y para finalizar vamos a ver cómo está el cuadro de esta Copa del Mundo. El día sábado, en el primer turno, en el primer compromiso que abrieron estos octavos de final, Países Bajos le ganó 3-1 a los Estados Unidos y fue la primera selección en meterse entre los 8 mejores del torneo. Posteriormente, unas horas más tarde, Argentina hizo lo propio, derrotando 2-1 a Australia, y ya tuvimos el primer cruce confirmado de los cuartos de final. El día domingo, el encuentro que recién estuve analizando, Francia derrotó 3-1 a Polonia y fue la tercera selección en meterse entre los 8 mejores, y unas horas más tarde Inglaterra hizo lo propio ante Senegal y también estuvo metida entre los 8 mejores. Falta día lunes, Corea del Sur enfrentará a Brasil, Japón hará lo propio con Croacia, y el martes se terminarán de definir los octavos de final cuando Marruecos se vea las caras con España y Portugal con Suiza.